mañana, 23 minutos. 9 de la mañana, 23 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Nuestra siguiente invitada es la ex fiscal general de la Nación, la doctora Emma Mariana Yepes Andrade. Ella fue primero fiscal de Pichincha, después fue jueza de inquilinato, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Fue reconocida por el Colegio de Abogados de Pichincha como la mejor jueza en 1998 y, como digo, fue presidenta fue fiscal de la Nación desde febrero de 1999 hasta 2005. Doctora, buenos días, los saluda el periodista Cides Montilla. Está conmigo también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, y nuestro compañero Julio Ayala. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y también un saludo cordial a todas las personas que nos estén escuchando. Doctora, acabamos de dialogar con la vocal del Consejo de la Judicatura, la doctora Solanda Goyes, respecto a la elección de los 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este es un procedimiento que lleva adelante pues el Consejo de la Judicatura. Ya se están pues refiniendo o definiendo los nombres y queremos saber cuáles son sus expectativas, porque la responsabilidad de los jueces en este país, después de la inestabilidad política, de la injerencia, de la corrupción, ¿verdad? Es necesario que los nuevos nombrados entren con fuerza, pues un poco depurar la función judicial, un poco a demandar más recursos y hacer justicia, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Doctora, buenos días. Sí, buenos días nuevamente. Yo creo que estamos actuando quienes participamos en este proceso con absoluta responsabilidad. Existen varios profesionales que están colaborando en diferentes áreas, digamos, del proceso mismo, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos corresponde, hemos cumplido ya, hemos participado en la elaboración de las preguntas para la prueba teórica y hemos concluido la recalificación de las personas que solicitaron y no estaban de acuerdo con la nota. Esa me parece que es una base para que pasen a la prueba práctica y después de eso vendrá la recalificación de la prueba práctica y terminaría el concurso. Yo tengo bastantes esperanzas porque existen muchos filtros para la designación de los jueces de la Corte Nacional. Me parece a mí que la prueba de confianza debió haber sido, no conozco cómo se habrá realizado, cuáles fueron los términos, pero me parece que eso debió haber servido para que haya una depuración entre los candidatos. Esto no es una novedad, sino que se encuentra en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, que se haga con la prueba de confianza. Mucho se le ha criticado, pero yo no sé realmente cómo se lo hizo, sino que mi insistencia es que tiene una base legal. Bueno, la depuración de la justicia no le corresponde a la Corte Nacional, ni a ningún juez. La depuración le corresponde al Consejo de la Judicatura. Para eso es el órgano que dirige la parte administrativa, financiera y que gobierna la función judicial. A los jueces designados les corresponde actuar con legalidad, con corrección, con ética y dentro de los principios que debe tener cada persona que es nombrada juez, porque los jueces o las juezas no solamente asumen un cargo como una alternativa de trabajo, sino para obtener una remuneración, sino con mística. Eso es lo fundamental y creo que debe haber los conocimientos necesarios para también poder acceder a estos cargos. La elección de los 10 jueces es uno de los tantas responsabilidades que tiene el Consejo de la Judicatura. Pero también hay problemas con la elección de los jueces. Hay muchísimos jueces que han sido acusados de irregularidades, han sido destituidos aquí en Guayas principalmente y en todo el país, ¿verdad? Entonces queremos saber qué va a pasar en esos otros ámbitos. También el tema de la injerencia política, en la metedura de mano de los políticos, en el tema como decía, de la probidad de los jueces, doctora Yepes.
Bueno, partamos por el hecho de que siempre ha habido influencia política. No olvidemos que cuando el Congreso Nacional designaba a los magistrados de la Corte Suprema en esa época, también había injerencia política. En el año 97 hubo un cambio, porque cambió la Constitución también, y entonces el Congreso Nacional designó una comisión de asuntos judiciales, y por primera vez se hizo una participación social para presentar los candidatos a la Corte Suprema. Me parece a mí que ese fue un buen modelo. Luego cambió la Constitución, como sabemos, vino la Constitución del 2008, y entonces con todo lo que tiene criticable, que continúo yo pensando que es fue un modelo para dirigir, en el que se debería desarrollar un gobierno de turno. Entonces ahí se crearon el primer Consejo de Participación Ciudadana y también se impuso la calificación de los candidatos no solamente por los méritos, sino también sujetos a un concurso. Los concursos son a veces difíciles, ¿no? Pero muchos profesionales de reconocida capacidad, solvencia, probidad, no quieren participar en los concursos, ¿no? Entonces, eso es uno de los limitantes, yo así le veo, ¿no? Quienes participan son aquellas personas que ya están sirviendo a la función judicial, ya sea en la fiscalía o en la administración de justicia propiamente. Entonces, quienes van a ser elegidos vienen de esas fuentes, generalmente, esa es la mayoría. El control de los jueces en respecto de sus actuaciones relacionadas con la corrupción, yo creo que debe ser un control no solamente del Consejo de la Judicatura, porque tiene que conocer cuando hay una denuncia, debe ser por parte también del gremio de los abogados y también de la sociedad toda. Deben hacer un control y ellos presentar sus denuncias al Consejo de la Judicatura, porque no son los jueces superiores, no son ni las Cortes Provinciales ni la Corte Nacional los encargados de hacer un control disciplinario. Se dividió totalmente la función administrativa y de control cuando se creó el Consejo de la Judicatura, y los jueces están para resolver los procesos, para conocer el momento que suben en apelación o suben con los recursos de materia penal de casación, de revisión o doble conforme, que tendrán que revisar las actuaciones de los inferiores y ahí comunicar a quién, comunicar al Consejo de la Judicatura para que tome la decisión administrativa y disciplinaria. Doctora, hay otro tema de mucha preocupación, la elección de la fiscal, ¿verdad? A partir de abril del próximo año, fecha en la que fenece el periodo del actual fiscal, Diana Salazar, ¿verdad? Esta es una decisión que deba de adoptar el Consejo de Participación Ciudadana. Se está hablando por ahí de que hay reglamentos para la elección del fiscal o de las fiscales. El asunto es que con la cantidad de polémica que hay en el Consejo de Participación Ciudadana, muchos han dicho que es muy probable que haya una prórroga de las funciones de la Fiscalía, no de la fiscal, podría ser el señor Wilson Toaín el que se encargue de la Fiscalía, no sé, usted tendrá más información con eso, pero yo le digo una cosa, doctora, ¿no? Para mi parecer, como periodista, se están elaborando estos reglamentos a, a sabor de quién puede ser candidato de algún partido político para que ese candidato, con ese reglamento elaborado al gusto y sabor de él, pueda ser elegido fiscal. ¿Qué le parece mi comentario, doctora? Me parece acertado, porque el Consejo de Participación Ciudadana, cada vez que va a hacer la designación de una autoridad, se inventa un nuevo reglamento. Entonces, ese reglamento siempre está adecuado en los propósitos que usted menciona, lamentablemente. Ya han dictado, fíjese cómo se demora en hacer designaciones, o se han demorado en hacer las designaciones de otras autoridades. ¿Por qué? Por el reglamento. Y aparte de eso, también es la conformación de la veeduría ciudadana, ¿no es cierto? Y a mí me parece que en eso deben poner muchísima atención en la participación ciudadana, o sea, quienes al final deciden hacer las designaciones deben y que controlan al Consejo de Participación Ciudadana, que colaboran con él, también son las representantes de los órganos del Estado. Ahí también deben poner atención los órganos del Estado.
Pero para lo de la fiscalía se ha conocido que existen, para el fiscal o la fiscal, existe un proyecto de reglamento. No conozco más, sino que el que los medios de comunicación mencionaban, que era proveniente, me parece que era del consejero Verduga. Él lo que llamaba la atención es que estaba suprimiendo el examen oral, ¿no?, del candidato, lo cual me parece totalmente desacertado, porque ¿quién más que el fiscal para tener técnicas, aplicar técnicas de oralidad en los procesos? Él debe saber expresarse verbalmente y con corrección. Él debe estructurar sus alegatos verbales. ¿Cómo defiende su acusación en un sistema oral como es el que tenemos desde el año 2000 en los procesos penales si no sabe hablar, si no sabe darse a entender, si no sabe comunicar debidamente a los jueces cuál es la posición que tiene la fiscalía para que le acepten o le nieguen lo que él está presentando? ¿Y cómo debatir con las otras partes, con los abogados de los procesados, si no es en forma oral? Me parece que eso es uno de los temas, por decirle en forma sana, no sé si por intereses personales, intereses de determinado candidato, pero yo creo que no se debe suprimir la prueba oral. Y entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Los otros creo que son similares. Los requisitos que habla la Constitución, que habla el Código Orgánico de la Función Judicial, hay que cumplirlos, porque esas son normas que hay que cumplir, ¿no? Y la prueba escrita debe estar elaborada por académicos. Yo creo que las preguntas que se deben elaborar, los casos que se deben desarrollar, debe haber la colaboración de las universidades y de los colegios de profesionales y también organizaciones de profesionales. Hay organizaciones que, no siendo de los colegios de abogados, tienen bastante prestigio e incidencia en la vida jurídica del país. Por ejemplo, hay un instituto de derecho procesal. Claro que ese instituto va hacia todas las materias excepto lo penal, pero podría colaborar y hay otros temas. Estoy dando solamente ejemplos, ¿no? En la elaboración de las preguntas, de los casos, en la participación, para que haya una participación ciudadana, pero no de cualquier sector, sino de aquel que esté vinculado con el tema penal, con las funciones específicas de la Fiscalía. Ahora bien, la ley y el Código Orgánico de la Función Judicial habla que se podría prorrogar, pero ya es una voluntad del funcionario. Podría prorrogarse hasta ser legalmente reemplazado. No sé si en las circunstancias en que se encuentre la máxima autoridad de la Fiscalía General sea conveniente. Eso tendría que analizar esta persona, porque de todas formas podría estarse descalificando sus actuaciones porque está prorrogándose, ¿no?, las que haga dentro de esta prórroga. Lo importante sería que el Consejo de Participación tome este tema con absoluta responsabilidad y ya inicie el proceso. Porque si va a iniciar y después se pelea inclusive con los veedores y no tiene todavía el reglamento, ¿cuándo va a hacer la designación? Claro que sí. Las 9 de la mañana, 36 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la doctora Mariana Yepes Andrade, que fue fiscal general de la Nación. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora Mariana Yepes, mucho gusto de saludarla a los tiempos. Sí. Sí, dígame una cosa, ¿cómo usted evalúa o califica la gestión de la actual fiscal general del Estado, doña Diana Salazar? A ella le ha tocado pues una etapa crítica de corrupción y una inseguridad rampante, y ha tenido una actuación para unos brillantes y para otros deleznables. ¿Cuál es la calificación o la evaluación que usted hace al respecto de esta gestión? Bueno, yo creo que como usted bien anota, licenciado, qué gusto también verle nuevamente, ¿no? Como usted bien anota, le ha correspondido una etapa difícil, ¿no? Una etapa difícil que no se termina con sus actuaciones ni se terminará, porque la delincuencia, el narcotráfico seguirá incrementándose en el país. Hemos visto cómo el narcotráfico está en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos, y la inseguridad ciudadana es gravísima,
ya da temor de salir a la calle sola, no se puede caminar y ahora como antes se caminaba tranquilamente. Pero bueno, yo creo que esto, como les decía, no va a terminar. Eh, a mí me parece que ella asumió los casos con valentía y ha estado cumpliendo sus funciones. No quiero ni decir lo hizo excelentemente porque no conozco los casos, no he visto los procesos, ni puedo criticarla, pero lo que advierto yo personalmente, porque más o menos conozco el tema, he estado en la institución, veo que ha actuado con responsabilidad, o sea, ha asumido sus funciones con valentía y con responsabilidad. Quienes le critican, me parece a mí que son las personas que están involucradas en los hechos o tuvieron en alguna forma, tienen alguna relación con personas que están siendo procesadas, siendo investigadas, porque la fiscalía no hace sino investigadas y después acusadas por la fiscalía. No olvidemos que en un proceso penal, inclusive en los procesos civiles, quienes son demandados dicen que injusto, soy víctima del juez, pero aquí la fiscalía, como hace las investigaciones, los allanamientos, o sea, le corresponde la parte dura de la administración de justicia penal. Entonces se sienten ofendidos, me parece que es eso, se sienten víctimas de una persecución. Doctora Yepes, en la fiscal, usted muy bien lo ha dicho, ha actuado con responsabilidad, pero esto le ha valido hasta amenazas de muerte. ¿Qué va a pasar? Y le pregunto yo a usted, ¿qué puede pasar con la fiscal una vez que deje el cargo? ¿Deberá salir del país? ¿Deberá cuidarse? ¿Qué debe hacer cuando hemos visto que la inseguridad es tan rampante que a un hombre como Fernando Villavicencio lo mataron a plena luz del día con guardia policial y todo? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué sugiere usted que deba hacer la fiscal Diana Salazar luego que culmine sus funciones? Es muy difícil tomar una decisión al respecto, ¿no? Yo quisiera en esta pregunta responderle con la experiencia de otros países. Recuerde usted que en Colombia el fiscal general es realmente una figura perseguida, ¿no? Y debe tener mucho cuidado porque está la guerrilla, está el narcotráfico, está la delincuencia y son autoridades que toman todas las seguridades. Generalmente ellos salen fuera del país. Salen fuera del país un determinado tiempo hasta que se tranquilice o las personas se olviden. Pero es un tema complicado, ¿no? Y no podría decir, esa sería la decisión de ella. En mi caso personal, si bien me tocó también asumir temas complicados, y siempre que desde la Corte Nacional, la Corte Provincial, donde se llamaba en esa época Corte Superior, yo tramitaba asuntos penales, no tramitaba, sino que resolvía asuntos penales, teníamos ese temor. Pero la situación es que ahora la sociedad ha cambiado en forma negativa y hay mucha violencia. Entonces, mucha violencia, hay mucho sicariato, y prácticamente hay una escuela de sicariato como una alternativa a su problema económico, a la falta de trabajo. Y es peligroso, ¿no? Entonces, ya no tienen límites, no podría decirlo. Pero yo creo que ella estará pensando en salir del país. Doctora Yepes, yo coincido con usted en que el tema de la inseguridad y de la corrupción no va a cambiar con facilidad, que va a ser muy difícil y que a lo mejor hasta se va a incrementar. Pero me gustaría que en cortísimas palabras usted nos indique por qué razones cree usted eso en lo que yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que ahora hay que tomar, en este periodo, en esta época, en estos tiempos, hay que tomar una decisión para ver cómo acabamos. Pero ¿cuál es la causa? La causa para mí es la falta de trabajo. Indudablemente es la falta de trabajo. Y entonces, como le decía, los sicarios le consiguen un trabajo fácil, un ingreso fácil por falta de recursos, ¿no es cierto? Hay un descuido del Estado, obviamente no ahora, sino desde antes, porque esto no nace en el año 24, ni en el 23, ni en el 22. O sea, yo creo que es de la década pasada donde comenzó. Y también hay la intromisión, podríamos decir, entre comillas, intromisión de la delincuencia organizada de otros países. Nosotros hemos sido víctimas de eso. Entonces, y hemos facilitado, porque no ha habido un control en las fronteras.
No olvidemos que se acabó la base de Manta, ¿no? Que era un control en la parte de la costa del Ecuador y sobre todo en Manta. Vemos ahora cómo están los problemas en la provincia de Manabí, ¿no? Gravísimos, me parece a mí que hubo un descontrol. Hay una proliferación de gente que se dedica al narcotráfico. También no olvidemos que las grandes mafias internacionales han considerado que el país es un paso. O sea, ese es el camino adecuado para salir. Es un tránsito. Y entonces el Ecuador, casi toda la costa está convertida en ¿qué? En un sendero para el narcotráfico. Y eso debíamos haber controlado. No me puedo olvidar cuando vino el fiscal general de Colombia, cuando yo estaba en funciones, y hubo una reunión a nivel oficial con las más altas autoridades del país, y en una conversación él dijo, tienen que controlar el norte, porque así comenzamos nosotros. Pero ¿qué se hizo? Después vino otro gobierno y el gobierno lo que dijo es que eso iba en contra de la soberanía y prácticamente hubo también la ciudadanía universal. O sea, abrimos la puerta. Yo creo que ese es uno de los momentos, de las razones por las cuales nos encontramos ahora en un proceso que es dificilísimo controlar. Y no solamente el control es sacando a los militares y a los policías a las calles, porque ahí tendrían que darnos un control a cada manzana de las ciudades, a cada carretera. ¿Por qué no poner, por ejemplo, en las carreteras policías o militares dentro de los transportes provinciales? Eso se hacía en Colombia, ¿no? Si no, no hay las sorpresas de que de pronto aparecen y les atacan a los medios de transporte. Gracias, doctora Yepes. Nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúa con el diálogo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, y un cordial saludo y muy gratos de poder dialogar con la doctora Mariana Yepes. Realmente una charla profunda y edificante sobre este tema que es tan controvertido y que siempre estamos analizando y taladrando conciencia, que es el que tiene que ver con el manejo de la justicia en el país. Doctora, le envió saludos a propósito, no sé si usted la alcanzó a escuchar, nuestra anterior invitada, la doctora Solanda Goyes. Nos dijo que por favor le hagamos llegar. Ay, qué bien. Muchas gracias. No, porque me había conectado unos 3 minutos antes de la hora convocada. Entonces no tuve la oportunidad de escucharle a Solanda y yo, bueno, retribuyo esos saludos si es que nos está escuchando. Y además quisiera decirle que Solanda está desempeñándose con absoluta responsabilidad. Yo así le veo y con entusiasmo, que eso es lo importante. Entonces ella está nueva en el consejo y tiene clara su posición. Sí, así esa misma impresión nos dio. Se está yendo la señal. La señal está intermitente, ingeniero Mendoza. Ingeniero Mendoza, está intermitente la señal. ¿Tenemos algún inconveniente con la señal del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, que estaba haciendo preguntas a la doctora Mariana Yepes, nuestra invitada, el punto de vista? Ingeniero Mendoza, por favor. No, estamos con un inconveniente. Estamos con un inconveniente. Bueno, aprovechemos la situación, doctora, porque la verdad es que yo tengo varias preguntas que hacerle, pero como no hay tiempo, no queda tiempo. Sumamente importante, ¿no? Usted fue fiscal cuando ocurrió esta masacre en una botica de Guayaquil, ¿verdad? En el 2003. Ya hay sentencias, le han aplicado 26 años, aunque todavía hay algunos que jugaron y todavía no reciben sentencia. ¿Cómo recibió usted la decisión de este tribunal que hizo esta sentencia, doctora? Bueno, un poco tardío, pero la decisión fue tardía, pero creo que fue una decisión justa, porque lo que hicieron las responsables fue quitarles la vida. Eso es tremendo, porque si me parece que por todas las circunstancias que se dieron en ese caso,
que sucedió hace tanto tiempo, ¿no? Pero que todavía recuerdo, me parece que debieron haberle apresado, privarles de la libertad y ponerles a las órdenes de los jueces competentes, pero no hacerles desaparecer y en otros casos quitarles la vida. Me parece que es correcto. El, eh, y hay algunos casos de desaparición que deberían actuarse con la misma seriedad y con la misma gravedad. Ingeniero Mendoza, no sé si ya usted restableció la comunicación para que continúe con más preguntas para nuestra invitada. Parece que Parece que, no. parece que no. Sigamos con otra pregunta, doctora. La verdad es que el tiempo apremia, ¿verdad? Pasado mañana se cumple el primer año del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Escuchamos muchas versiones, inclusive de la familia, cuestionar el trabajo de la fiscalía y de la asamblea también, que no, no habla de crimen político, de asesinato, y habla de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el tema. ¿Cuál es su comentario, doctora? Bueno, yo creo que debemos dejar a la Fiscalía que trabaje en las investigaciones. También por los medios de comunicación he conocido que la Fiscalía tiene el apoyo de la Policía de Estados Unidos y que tendrá resultados. Es un poco difícil el tema porque lo sorprendente, no solamente para mí, sino creo que para toda la ciudadanía, es que la policía le privó de la vida, le disparó ese momento a la persona que fue el autor directo en ese caso. Y él hubiera podido relatar de qué provenía su accionar, de dónde provenía su accionar. Pero recordemos cómo le dispararon y le llevaron a la fiscalía para que rinda su versión y en la fiscalía falleció. Y después de unos días, quienes fueron detenidos, quienes participaron, se supone que participaron activamente en el hecho, también fallecieron, o sea, fueron asesinados en el Centro de Privación de la Libertad. Todo eso cubre con un manto un poco oscuro, criticable al accionar de las personas que deberían haber defendido al señor Villavicencio el momento que salía de la reunión política, ¿no? Y también nos conduce a pensar de que hay algo más oscuro todavía para que se descubra la verdad. Yo creo que la Fiscalía está haciendo los esfuerzos con quienes todavía pueden colaborar, con quienes todavía pueden hablar. Esperemos, yo entiendo además el dolor de la familia, tiene que ser gravísimo esta situación por todo lo sorpresivo, por haberle quitado a un miembro de la familia tan notable como fue el señor Villavicencio, pero me parece que debemos esperar los resultados de la Fiscalía. En cuanto a la Asamblea Nacional, la Asamblea es un órgano político y entonces su decisión será de carácter político y yo no sé qué influencia puede tener en la justicia realmente. Entonces, veamos qué sucede. Creo que van a conocer el informe. He escuchado que desean aprobar el informe de minoría y no de mayoría. Y no sé si eso nos vaya a servir para aclarar los hechos en el ámbito judicial, que es lo que nos interesa. Claro que sí. Ya ahí estamos y siguiendo lo que bien dice la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, sobre este caso, a propósito que se va a cumplir. Uno, primero lo del caso Rebeca. Dos, ahora lo de Hernando Villavicencio, que se cumple pasado mañana, un año del magnicidio del ex candidato presidencial. Cambiando brevemente hacia otra parte de la entrevista, aunque tiene que ver con el mismo punto de la justicia, yo estoy leyendo desde ayer una información de Colombia que me parece bien interesante, y es que la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, eh, hizo una propuesta muy interesante para cambiar el método de medición del índice de impunidad en el sistema penal colombiano, donde se dice que en Colombia existe más del 90% de impunidad. Imagínense cuánto habrá acá, pues, de impunidad. Lo interesante es que
existe este índice que en el Ecuador no creo que nunca se ha dado la iniciativa de crear, ni por parte de la justicia, incluyendo el Ministerio Público, ni de las instituciones, y que debe llamar la atención, según este mismo análisis y noticias, es el número de detenidos y el número de juicios que procesa la justicia y que limitan la libertad. Eso no sé si en alguna ocasión se habrá propuesto, doctora, porque me parece interesante, ¿no? Tener un índice de impunidad en el país bastante estadístico. Me parece que es muy importante y sí se debería trabajar en ese tema. ¿Qué representa el índice de impunidad? O sea, va a haber un conteo de quienes no han recibido sentencia condenatoria mereciéndose. Eso quiere decir porque la impunidad es dejar libre a la persona, o sea, no haberle seguido un proceso, no haber concluido o simplemente cerrar los ojos ante el cometimiento de hechos delictivos. Me parece correcto, porque sobre todo habría que analizar cuáles son las causas de la impunidad. De eso habría que revisar. Claro. Y para poder lograr no solamente tener el índice, lo cual siempre es bueno, es necesario para conocer después las causas, ¿no es cierto? Pero yo creo que debe haber una participación de todo el sector justicia. Y ahí sería el Consejo de la Judicatura que podría dar esa iniciativa, que me parece correctísimo. Y también la Fiscalía. La Fiscalía tiene datos estadísticos y podría participar, coparticipar en la elaboración de esto que me parece sumamente importante. Ahora bien, se mencionó también el tema de las cárceles, ¿no? No olvidemos que mientras más procesos se siguen, mientras más ágil es la fiscalía, como ahora ha sido para encontrar personas que están vinculadas a hechos de corrupción en diferentes sectores, el gobierno debería colaborar con el tema carcelario, porque eso depende del sector ejecutivo ahora. ¿Cuántas cárceles, cuántos centros de privación de libertad existen? ¿Existe el número suficiente para que todas las personas estén privadas de la libertad? Eso también es un tema gravísimo, ¿no? Porque no solamente es el tema de detenerles en cantidades y dónde van. Provocar un hacinamiento también es gravísimo. Y eso da una mala visión del país, aparte de la inseguridad que ya está difundiéndose internacionalmente, el hecho de que las cárceles sean un centro de hacinamiento y de enfermedades. Hemos recibido noticias de que ahí hay una enfermedad contagiosa gravísima y que está perjudicando a quienes están privados de la libertad. Todo eso, derechos humanos también se fijan, ¿no? Entonces, hay varios temas que considerar, pero el tema de tratar de la impunidad, conocer cuáles son los índices de impunidad en el país, sería muy bueno, porque sería complementario con el tema de la seguridad también. Claro, claro que sí. Y bueno, y gracias por su opinión, que es una opinión autorizada en esta materia. Don Julio Ayala, 9:56, su última inquietud para la doctora Mariana Yepes. Julio, por favor, habilita el micrófono. Sí, ahí está, me parece, habilitándolo. No, Julio, estás con el micrófono silenciado. Sí, está. Tiene problemas con el internet, entonces. Sí, Si no es ese sí, a mí también me pasó. A mí también me pasó. No es ese el problema. No es el micrófono. Pero en todo caso, mientras recuperamos la señal, Julio, y podemos escucharte, yo quería consultarle a la doctora Mariana Yepes, que nos comentó hace un momento en la entrevista previa la vocal del Consejo de la Judicatura, la doctora Solanda Goyes, que usted los está apoyando y ayudando en uno de los procesos me parece, de selección, de selección de jueces o de una de las comisiones seleccionadoras de jueces. ¿Es así? Sí, yo estoy colaborando y con muchísimo gusto.
Estoy Qué colaborando bueno. primero porque tengo vínculos, no, tuve vínculos con la Administración de Justicia por 33 años. Yo me inicié cuando estudiaba en la universidad, en la Corte Superior de Quito, y he pasado me formé profesionalmente, puedo decir, en la Administración de Justicia. Es una institución que le respeto, que significa mucho para mí. Y entonces, aparte de eso, yo creo que es un deber ciudadano. No solamente es asunto de criticar, sino cuando se puede aportar, hay que hacer, ¿no? Y esa ha sido mi colaboración en este momento, sin esperar nada a cambio. Yo estoy trabajado hasta el día de ayer. Ayer se terminó mi actividad. Colaboré en una fase del proceso, que era como había manifestado originalmente en la elaboración de las preguntas para la prueba teórica, eso es una etapa, y luego para la recalificación de quienes comparecieron a la prueba teórica. Ha sido un trabajo arduo, no ha sido solitario, sino que hemos estado trabajando en tribunales y yo he trabajado con 2 profesionales más, tanto en la elaboración de preguntas como en la recalificación. Hemos concluido, ha Qué sido, bueno. sí, tienen un cronograma bien estricto, hay que cumplir los plazos y entonces no podemos pasarnos de eso y hemos estado en las oficinas del Consejo de la Judicatura trabajando hasta altas horas de la noche y desde muy temprano. Ujú. Eso es lo que debería hacer muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Y también que se convoquen a personas como la doctora Mariana Yepes. También es cierto, porque muchas veces la gente, los funcionarios actuales dicen, no, no convoquemos porque sabe más que nosotros o porque después va a dar ejemplo de lo que aquí no damos ejemplo. Entonces, no tienen esas actitudes, ¿no? Que son realmente mezquinas y poco patrióticas, muchos, repito, de funcionarios o funcionarias nuevos, actuales. Vamos con, ahora sí me parece que estamos bien con el audio de Julio Ayala y su última inquietud. Julio, adelante. Gracias, Andrés. Doctora Yepes, dígame una cosa. ¿Considera usted que la Fiscalía cuenta con los recursos, con los medios necesarios, con la tecnología necesaria, con el personal necesario para hacer una lucha eficaz contra esta inseguridad, contra esta corrupción rampante y campante que existe en el país? Y le digo esto porque yo he vivido en carne propia situaciones en las que veo que los fiscales no se alcanzan, veo que hay tanta denuncia, que hay tantos casos, cosas por resolver, investigaciones que hacer, y veo que no tienen la capacidad necesaria como para poderlo hacer. ¿Qué se debe hacer al respecto, doctora Yepes? Bueno, ese es un tema que me parece preocupante y que el Consejo de la Judicatura, que es el que administra también la Fiscalía, lamentablemente, yo creo que el modelo original que fue de independencia es lo correcto, eh, debe procurar que exista un mayor número de fiscales. ¿Y cómo podría hacer eso? Con la asignación de mayor presupuesto. Entonces tiene que haber una sensibilidad por parte del sector ejecutivo para que le asigne más recursos. Realmente los fiscales pasan muy ocupados. Hoy existe un incremento gravísimo de la delincuencia y entonces ellos tienen que afrontar con sus propios, con lo que tienen, ¿no? Y muchos están, sobre todo aquellos fiscales que colaboran con la fiscal general en las investigaciones de los asuntos de fuero, que son estos hechos gravísimos, donde existen una cantidad de procesados como metástasis, purgas, etcétera, ¿no? Entonces, muchos están colaborando con la fiscal general, trabajando con ellos. Existen también el tema de los fiscales anticorrupción, que fueron nombrados juntamente, que fueron asignados juntamente con los jueces de anticorrupción, que también el Consejo de la Judicatura hizo un proceso muy serio de designación, primero de escogitamiento y luego de designación, que contra ellos no hemos sabido absolutamente nada, ¿no? Contra los jueces que conocen los asuntos de anticorrupción. Y después los recursos técnicos, como bien menciona, creo que deben ser también objeto de preocupación, pero quien también debe asignarles es el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, en esta etapa de la Fiscalía General se ha obtenido, yo creo que el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y entonces ha habido un apoyo para las investigaciones y también un apoyo, digamos, material en computadoras. Yo creo que eso está muy bien. Hay muchos gobiernos amigos que les podrían colaborar. Solamente recuerdo que cuando nos iniciábamos en la época que yo me hice cargo de la Fiscalía,
iba a iniciar también el sistema oral. Estábamos antes en el sistema escrito y nos habíamos independizado de la Procuraduría. Y por mandato constitucional éramos órgano independiente, sin recursos, porque no había la comprensión de lo que era la Fiscalía. Y entonces tocaba, más bien dicho, correspondía tocar las puertas a todas las instituciones para que colaboren. Y realmente colaboraron. Y en este caso me parece que también está colaborando. El Ejecutivo sí ha sido sensible. Los recursos creo que en el país entero hacen falta. Estamos en una mala situación económica, pero deben dar importancia a quienes van a luchar contra la corrupción y contra la delincuencia, ¿no? Don Andrés Mendoza y Paladines en el finalísimo, por favor. Sí, para agradecerle, doctora Mariana Yepes. Hemos tenido la oportunidad de charlar con usted en anteriores ocasiones, pero la vamos a seguir molestando. Necesitamos que su experiencia y, como decíamos, autoridad para hablar de estos temas nos sigan ayudando a nosotros, los comunicadores, para orientarnos, pero especialmente a la ciudadanía, para que saque sus conclusiones y sepa lo que se está haciendo mal y las cosas como se pudieran mejorar. Gracias, que tenga un muy buen día. A ustedes muchas gracias, igualmente un buen día, ¿no? Que pasen muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.